Buenas tardes, compañeros y maestros. Hoy les vamos a hablar de los criterios de la primera y segunda derivada, problemas de máximo y mínimo. Una función f alcanza una máxima local o un mínimo local o un mínimo máximo relativo en un punto D en sí. Punto C en sí es f de fx para todo x, f de fx para todo x cercano a D. También podemos hablar de el máximo y mínimo absolutos de una función. Una función fa menos r alcanza un máximo absoluto en un punto c, e. Así, fc es fx para todo x, ea. A su lado tenemos una gráfica del siguiente tema de máximo y Cuando queremos buscar los puntos de un intervalo abierto a b, donde una función f alcanza un máximo o un mínimo, debemos concentrarnos en los puntos a b, donde la derivada f vale 0, y los puntos de a a b, donde la derivada de f no existe. Estos son los únicos candidatos. Si f es una función definida en un intervalo a b, entonces ct de a b se dice que es un punto crítico de f si f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Observaciones. Una función puede tener derivada igual a 0 en un punto y no tener máximo ni mínimo ahí. Por ejemplo, f de x es igual a x al cubo. Su derivada es f' de x igual a 3x al cubo, que vale 0 en x igual a 0. Pero en este punto no hay máximos y mínimos, ya que f' de x igual a 3x al cuadrado para todo x que pertenece a todos los números reales. Las funciones es creciente en los reales. Una función puede tener un máximo o un mínimo en un punto donde no es derivable. por ejemplo, fx igual a x tiene una mínima en x igual a 0 y no es derivable en x igual a 0. Supongamos que f es una función continua en a y b, c es un punto crítico de la función f derivable en ac y cb. Este siguiente es un ejemplo de una función mínima o máxima, que es x3 menos 3x más 2. Este es igual al ejemplo anterior, que el resultado es igual a 4, y la siguiente figura muestra la gráfica de una función fx propuesta. Este es el ejemplo de una función fx propuesta. Criterio de la segunda derivada. F es una función con segunda derivada, es un intervalo AB y CE en AB. Entonces fc es igual a 0 y fc igual a 0, entonces f alcanza un máximo en C, y fc igual a 0 y fc 0, entonces f alcanza un mínimo en C. Este es otro ejemplo, es fx igual a 3x menos x al cubo. Aquí nos muestran los puntos críticos. El siguiente es el mismo ejemplo que la diapositiva anterior, nada más que aquí muestra una figura en una función fx propuesta de distinta manera y el resultado es igual a menos 2. Espero que se entienda. 4. F por x es igual a x al cuadrado menos x menos 2 sobre x al cuadrado menos 6x más 9. Comencemos por encontrar la primera y la segunda derivada de la función dada. F por x es igual a x al cuadrado menos x menos 2 sobre x al cuadrado menos 6x más 9. Es igual a x más 1 por x menos 2 sobre x menos 3 al cuadrado. F' por x es igual a 2x menos 1 por x menos 3 al cuadrado menos 2 por x menos 3 por x más 1 por x menos 2 sobre x menos 3 al cuadrado es igual a 5x menos 7 sobre 3 menos x al cubo. F' por x es igual a 5 por 3 menos x al cubo más 3 por 3 menos x al cuadrado por 5x menos 7 sobre 3 menos x a la sexta es igual a 2 por 5x menos 3 sobre x menos 3 a la cuarta. Ahora encontraremos el punto crítico x a través de la solución de la ecuación. F' por x es igual a 0, es decir, 5x menos 7 es igual a 0, cuya solución es x es igual a 7 sobre 5. Finalmente se evalúa f' por x en el punto crítico x, determinando si f' por x es mayor a 0 o f' por x es menor a 0. Tenemos entonces que
f' por x es igual a 2 por 5 por 7 sobre 5 menos 3 sobre 7 sobre 5 menos 3 a la cuarta es igual a 625 sobre 512 mayor a 0. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, la función f por x tiene un mínimo local en x igual a 7 sobre 5. El valor correspondiente de la función es f por 7 sobre 5 es igual a 7 sobre 5 al cuadrado menos por 7 sobre 5 menos 2 sobre 7 sobre 5 al cuadrado menos 6 por 7 sobre 5 más 9 es igual a menos 9 sobre 16. La siguiente figura muestra la gráfica de la función f por x propuesta.